bienvenida y agradecer a los que nos acompañan hoy en esta noche tan lluviosa. Por lo general esto lo hacemos junto, o siempre lo hacemos junto, el Museo Casa de la Memoria Indómita y el Círculo de Estudio Central. Todos los miércoles, aunque no salgan los diarios, aunque no lo anunciemos, siempre tenemos actividad, y hoy en especial nos honra con su presencia Guadalupe, que va a presentar su libro. Yo lo leí tal como dice la contraportada. Es un libro de una sola sentada, uno lo empieza a leer y lo tiene que terminar en ese momento. Para nosotros hay dos tipos de libros, ¿no? Los que quitan el sueño y los que dan sueño. Entonces este es de los primeros, ¿no? Es importante, y más también nosotros hacemos un tipo de relación que ya, pues cuando me toque a mí levantar la mano, comentaré algunas cosas del libro que me parecen muy importantes. Entonces, nada más, la bienvenida y pues adelante. Gracias. Gracias. Pues inicio agradeciendo pues la hospitalidad de esta institución que nos acoge, el Museo de la Memoria Indómita, que le da un gran sentido al por qué estamos en este espacio de reflexión sobre la dolorosa realidad de los desaparecidos en México. Agradezco a dos entrañables hermanos de lucha por estar aquí a mi lado, Ernesto Araiza Cervantes y Mario Álvaro Cartagena, dos voces emblemáticas de los movimientos políticos del 68 y de la Liga 23 de septiembre, con los que he convivido por más de 20 años, los mismos años que tienen los feminicidios en Ciudad Juárez, sin que nada cambie, y que ahora hablamos ya de un país, de nuestro país, donde las mujeres son desaparecidas sistemáticamente y asesinadas por ser mujeres. Y muchas gracias a cada uno de ustedes por estar esta noche aquí, por ser parte de esta reflexión colectiva y juntos expandir nuestra conciencia sobre este tema. México es una inspiración para cualquier escritor de novela negra, para cualquier escritor de cuentos de terror, no cabe duda. Sin embargo, cuando somos los periodistas los que estamos narrando estas tragedias de la gente de a pie, no podemos dejar de observar que estas historias no son cuentos, es la verdad que sufrimos en colectivo, como sociedad. Y aunque no conozcamos a las víctimas, directamente a las víctimas, nos afecta a todos, porque lo que se afecta, lo que se quiebra, es el Estado de Derecho. Hoy, la palabra desaparecidos, la palabra desaparecidas, nos es tan familiar que ya ni siquiera tenemos la capacidad de sorpresa. La hemos perdido. El título de mi investigación periodística hace alusión además a la doble desaparición de las niñas y mujeres de Ciudad Juárez. La primera es arrancarlas del seno familiar, del seno de su hogar. La segunda es cuando las desaparecen de la morgue. Esto lo hacen las autoridades para reducir los números de feminicidios y ocultarlos a la opinión pública, para quedar bien, para decir no hay tanta violencia en nuestra ciudad, en nuestro municipio, en nuestro estado. Mi investigación duró 3 años y durante ese tiempo revelé la existencia de 233 restos de mujeres guardados en la morgue por años, de los cuales solo llegaron a entregar las autoridades, después de mi denuncia, 27 restos. Solo se les entregaron a 27 familias. La investigación la inicié por la petición de una abogada de derechos humanos, ella es Francisca Galván Segura, que a raíz de mi trabajo tuvo que exiliarse del país por las amenazas y el acoso de las mismas autoridades de Chihuahua encargadas de investigar los feminicidios. Pero desde 1994 supe de estos crímenes, de sus cifras escandalosas y de su impunidad. Una de las personas que llegó a alertarme de lo que estaba pasando entonces en Ciudad Juárez fue precisamente Ernesto Araiza,
y además de agradecerle, quiero dar lectura a un fragmento sobre este momento en que evoco en mi libro. Inicio la cita. A través de las redes sociales, con frecuencia, me pedían ayuda como periodista para hacer denuncias, investigar crímenes o impulsar campañas por presos políticos. Los medios tradicionales ya no les hacían caso a los familiares de las víctimas y ellos encontraban en las redes un ápice de esperanza. Era imposible atender todo, pero ese mensaje tenía algo de especial que me evocaba una promesa no cumplida. Ciudad Juárez había llamado mi atención desde el segundo año de feminicidios, en 1994, pero la lucha zapatista y los asesinatos políticos que se perpetraron en ese tiempo en México nos desviaba por completo la atención a la mayoría de los periodistas. En 1996, un amigo muy cercano me entregó un disquete y me dijo: es una base de datos de las desaparecidas de Juárez, hay como 400. Era Jorge Ernesto Araiza Cervantes, el máster, apodo ganado desde el movimiento estudiantil del 68 y amigo también de Eduardo Valle Espinosa, el búho, periodista con quien yo hacía mis primeros trabajos de investigación. Araiza estaba involucrado en el zapatismo, movimiento surgido en el sureste mexicano, pero no despegaba la mirada de lo que pasaba en el extremo del país. La militarización del norte va a la par de la desaparición de las jovencitas, me dijo. Guardé esa información y aseguré que pondría atención en ello. Habían transcurrido 15 años desde entonces y el mismo asunto volvía a tocar a mi puerta. Terminó la cita. Esta investigación sobre los feminicidios de Ciudad Juárez da cuenta de la corrupción en todos los niveles de los responsables en investigar estos crímenes. Y quise contarlo de una manera literaria, sin faltar a la verdad, por supuesto, para llegar de otra forma a la conciencia de la gente que ya es indiferente a las rutinas de las notas de prensa sobre las desapariciones y los asesinatos en México. Esta es mi manera, pues, de ser interlocutora de este tiempo que me tocó vivir, de analizar el significado político de los acontecimientos que nos irrumpen en la vida cotidiana, de denunciar la crisis de derechos humanos que padecemos, de la privatización de bienes públicos, los despliegues de militares en las calles, la opresión a comunidades indígenas, la corrupción, pues, el narcotráfico, en síntesis, la fractura del Estado de Derecho y además la patética ineptitud del gobierno con absoluto poder hacia adentro, es decir, hacia nosotros, pero en extremo, vulnerable y débil más allá de sus fronteras geográficas. Desaparecidas de la morgue significa esto. Esto es lo que quiere significar. Muchas gracias. Bueno, les agradezco, perdón, espero que era la presentación, porque creo que Jorge hizo un muy buen esfuerzo al ubicar que son círculos de teoría didáctica que aparentemente son espacios donde se reúnen muy pocas gentes, pero que tienen mucha convicción o mucha calidad de asomarse, de asistir a ver qué es lo que está sucediendo en la realidad real, no la realidad mediática. Yo les quiero manifestar que en aquellos, entre el 94 y el 96, algunas compañeras y compañeros de Ciudad Juárez empezaron a ver, no nomás en Ciudad Juárez, sino también en Tijuana, en Guerrero, que se estaba dando un patrón de comportamiento de secuestro, violación y tortura a jovencitas. Y parecía que nadie tomaba en cuenta. En la parte de las maquiladoras de Ciudad Juárez, fueron las compañeras que lograron organizarse ya como madres o jóvenes abuelas, trabajadoras de maquila, que nos alertaron de decir: no están investigando, las están levantando, las usan, las maltratan, y como prueba
de su falsa hombría, las llevan al desierto. Voces sin Eco fue una de las primeras organizaciones que nos puso alerta, y este fenómeno se empieza a repetir. Pero lo que a algunos de nosotros, muy pocos por cierto, nos llamó la atención, es que había toda una tendencia de militarización para combatir lo que eran movimientos simpatizantes con el zapatismo y movimientos de resistencia por otras luchas regionales o locales que tenían que ver con los trabajadores o la clase obrera o lo que pasaba en las maquiladoras. Y los grupos paramilitares estaban relacionados con el narcotráfico, y entonces ya no tan desorganizado el crimen organizado como alguna vez bien reseñó Pepe Rebelski por aquí arriba. Y decíamos, bueno, ¿qué está pasando? Pues, ¿no? Era de llamar la atención poderosamente porque era como prueba de envilecimiento, de degradación de quienes se incorporaban a estos grupos paramilitares como halcones o como gente encargada del trasiego o algo que tenía que ver con el narco, pero que a la vez le daba la función o le toleraba la función el Estado de Chihuahua, los gobiernos del Estado de Chihuahua, parte de las organizaciones militares de las propias regiones y subregiones militares, para simpatizantes, disidentes de cualquier índole. Y si las jovencitas se reunían más de 3 o querían ir a alguna salida después de la jornada en la maquila o después de la escuela o reunirse con sus compañeritos, eran levantadas, eran violentadas y eran sacrificadas, digamos, de la manera más brutal, y luego puestas en alguna parte del desierto de Arizoamérica y sobre todo en esa parte tan de Ciudad Juárez, que era como la gran ventana. Esto fue, pues realmente, Chinaca, decir aguas, ¿no? Por acá va también otra investigación. Yo le agradezco mucho la referencia en este, que yo no lo calificaría de novela, sino de un ensayo, un ejercicio de narrativa, de realidades, no de ficciones, y sobre todo de volver a poner el tema que no quieren reconocer porque les conviene el Estado mexicano a todos los niveles, y porque desafortunadamente tenemos una especie de negación a entender y a tratar de contrarrestar lo que nos duele, lo que nos lastima, lo que nos deja en impotencia por no saber qué hacer. Yo creo que Guadalupe, en este ejercicio, yo sí digo, más narrativa de ensayo y con una buena, cruda realidad, nos está tratando de demostrar que es importante, que hay que tener lecturas para que nos quiten el sueño, efectivamente, y para que dejemos esa actitud pasiva o dejemos de acostumbrarnos a que ya está pasando. O sea, encarnar el miedo es tan grave como hacer la indiferencia, y tolerar la simulación de construcción de espacios democráticos con fricciones o con líderes mediáticos o con morenas o con lo que sea, o con Moreno, no es la solución hasta que en tanto no recobremos esa capacidad, esa conciencia crítica de decir, no solamente es atacar a las mujeres que ganaron espacio laboralmente, académicamente, por alguna de nuestras pláticas ya más entradas las noches que las madrugadas, y en el ejercicio de esta mujer que escribe bien, y cuando escribe lo que le da la gana le sale mejor. Fue aquello de que las mujeres desde el primer congreso feminista del Partido Socialista del Sureste, allá organizado en Yucatán, donde las mujeres en 1915 dijeron que había que votar, que las mujeres tenían derecho de votar, y que habían participado
los movimientos insurreccionales, no como simples soldaderas o gente que hace la comida o que hace el abasto militar para los que luchaban, hasta 1954 tienen un reconocimiento del Estado mexicano, presidencialista, autoritario y demás, para que puedan votar, pero no ser votadas, ni ocupar espacios políticos de representación, ni siquiera, o mucho menos, estar al frente de sus gremios sindicales laborales. Entonces, toda esa negación que se da entre el 54 y hasta el 1968, donde otra vez las jovencitas, las madres, las jóvenes abuelas, las mujeres de la clase trabajadora, vuelven a salir a decir que hay que luchar por las libertades democráticas o al menos apoyar a sus hijas y sus hijos. Guerrero es un estado emblemático en estas tareas de organización de resistencia campesina, en estas tareas donde la mujer asume no un rol, sino un papel más que protagónico de defensa de la tierra, del pertrecho de la resistencia y la posibilidad de ser insurrecto desde la educación. Y digo desde la educación en el sentido amplio e integrador, no nomás en la escuela formal del aula, sino lo que implicó el movimiento de la lucha del Partido de los Pobres. Y de ahí vemos que cada vez que se avanza en derechos, como que las mujeres puedan decidir sobre el número y espaciamiento de sobre por qué nada más el varón puede tener o optar por relaciones sexuales distintas o diferentes, y a las mujeres se les había cancelado. O sea, el derecho al sexo con responsabilidad, el derecho al trabajo con igualdad. Y entonces se viene toda una investida conservadora, yo diría protofascista o fascista, y muy característica del Estado mexicano, que no ha cambiado, que tiene otro lenguaje, que es del mismo régimen, pero que ahora tiene una verdadera expresión de adversarias en las mujeres que ya no se dejan intimidar. Entonces, creo que la lectura de este documento, obra, con su narrativa, sí les puede quitar el sueño. Yo les invito a que lo compartan, lo distribuyan donde puedan, porque tenemos muchas jovencitas, muchísimas más de las que imaginamos, que de cada 10 muchachos que hacen examen para entrar a los centros de enseñanza media superior, resulta que 8 son rechazados, no porque sean reprobados, sino porque no hay espacio en la universidad pública, porque es el modelo privatista. Y casualmente, pero no tan casual, de esos 8 rechazados 5 son mujeres. Y casualmente, donde se está ensañando la política del gobierno que simula democracia, que financia con grandes lujos y con grandes excesos al sistema de partidos políticos, no es capaz de dedicar una parte siquiera proporcional o igual al número de mujeres y de criaturas desaparecidas desde 1979 a la fecha. Entonces yo sí les invito a que compartamos esto, aunque un poquito, las buenas células que se multiplican, se hacen con muy poca gente, pero tienen un efecto progresivo, y la izquierda siempre ha escrito por eso. De mi parte es todo. Gracias, Guadalupe, por la hora. Para empezar, primero, gracias por la invitación, querida Chinaca. Yo creo que el tema de las desapariciones en México es un tema que lo hemos visto tan seguido, que muchas veces decimos desaparecidas. En mi trabajo, yo trabajo en el sistema de transporte colectivo, y hace como un año o 2, me llegó un compañero y me dice: ¿ya supiste de qué, güey? Desaparecieron a la hija de Pancho. Pero ¿por qué no le ha dado difusión a esto? No, porque pues el vato después fue al Ministerio Público y levantó una denuncia, y le dijeron que se esperara 3 días porque a ver si no se fue con su novio, etcétera, etcétera. Y entonces una de las principales características
los ministerios públicos o del trabajo que hacen es ese, ¿no? De que desaparecen a alguien y a los 3-4 días, si no llega, mire, llena este formulario, ¿de dónde era? Y bueno, total que les hacen llenar una serie de formularios legaloides que no sirven de nada porque los archivan, etcétera, etcétera. Y lo triste es que los casos de las desapariciones en México solamente se dan en México. Las desapariciones en muchos países como Chile, en donde hubo más de 30,000 desaparecidos en la época dictatorial, en Argentina, donde hubo más de 30,000 también desaparecidos. Ahora te metes a investigar cuántos desaparecidos tienen y resulta que hablan en 5, 6, 7, 15, 20 años, 10 o 12 desaparecidos. Ya no hay desaparecidos en otros países de América Latina como se está recrudeciendo aquí en México. Yo sinceramente al principio una cosa que es muy importante es eso. Desde que empezó la famosa lucha contra las drogas, se recrudeció al 1000% las desapariciones. Si yo me acuerdo que en la época todavía de este bandido de Fox, que habían desaparecidas en Ciudad Juárez, y decía, bueno, pues sí, ¿quiénes serán? Y yo siempre comentaba, no, pues ¿quién puede levantar a una muchacha a las 12 del día? Alguien que traiga todo el poder, ¿no? Como ha habido muchos testimonios de madres que han dicho, no, pues es que a mi hija la levantaron los policías de tal patrulla y se la llevaron y supuestamente la entregaron al crimen organizado, ¿no? Y de repente dices, al crimen organizado, espérame, cabrón. En Europa ya lo dijeron clarito, el crimen organizado es el Estado. Y de repente voltea uno y le da vueltas. Sí, cierto, nos da mucho miedo, porque de eso se trata, de que el gobierno nos está metiendo un miedo tal que a muchos nos está dejando con las manos amarradas, porque realmente somos cientos de compañeros que sabemos de todos estos casos y somos poquititos los que nos aventamos el tiro, como el solo hecho de sacar un libro, ¿no? Que dice uno, oye, pero para que lo lea la gente, ¿qué más quisiera uno que se regalara? Pero pues tiene un costo, ¿no? ¿Para qué? Para que llegue a todo el mundo y que se enteren y que digan, oye, ya basta. ¿Qué es eso de que solamente, nomás para que tengan idea, solamente en 2 sexenios tenemos más de 90,000 desaparecidos? Y dirán, ¿90,000 desaparecidos? En la época de la represión en el Cono Sur, cuando andaba Pinochet, los Videla, Guatemala, El Salvador, que tenían regímenes militarosos, se formó una cifra de 90,000 desaparecidos en América Latina en el lapso como de 10, 15 años de represión. Y aquí solamente en 2 sexenios tenemos 90,000 desaparecidos, solamente en México. Y entonces es un dato tan que se queda uno, 90,000, sí, pues, y es que ¿qué sucede? Ya no en los periódicos salen muy pocas notas, se entera uno por los periódicos más independientes de todas estas atrocidades que están sucediendo, y de repente yo a veces hago una comparación. Si nosotros, los que somos padres de familia, fíjense el dato que voy a decir, tenemos esa idea de que vemos una muchacha bonita, ejemplo, y digo yo entre mí, ay mamacita, qué bonita estás, o qué guapa estás, ¿no? Hasta ahí. Ahora imagínate, yo voy en un carro, todo el puto día nomás estoy pensando en qué, entre la ociosidad, el alcoholismo, la drogadicción, y traigo el poder porque traigo mi rifle, traigo mi metralleta. Mira, ahí va esa chava, sube la charola, o la charola, etcétera, etcétera, porque de repente dices tú, oye, espérame, cabrón, a las 12 del día desaparecer una niña en la calle de Ciudad Juárez. ¿Y cuál es su característica? Todas las niñas que desaparecen de 13, 14, 15 años son niñas pobres. No sé si se han fijado en ese detalle. Son puras niñas pobres. Así que digas tú, oye, que agarraron una chavita de Lomas de Virreyes o de Lomas de Chapultepec, por allá. No, son puras niñas pobres, es su principal característica. Y de repente salen datos en donde los estados
pues ni hablar de los estados más peligrosos, todos lo sabemos, el Estado de México es en primer lugar, después sigue Guerrero, después sigue Michoacán, Hidalgo, etcétera, etcétera, Veracruz, Tamaulipas, que dice uno, ¿qué es esto? Y de repente, ¿qué hacemos, cabrón? O sea, no somos capaces de juntar a todas las madres de los hijos desaparecidos. Si en nuestra época, cuando éramos 500, que nosotros luchábamos por 500 desaparecidos políticos, y de repente ahorita hablas de 20,000, 30,000 desaparecidos, imagínate todas esas madres que se avienten el tiro de decirle al gobierno, ya estuvo, ya paremos esto. Ahora, yo sí haría, claro, no me voy a poner de frente así de échenle cabrones, tírenme, pues, tampoco, ¿me entiendes? Porque también es eso. O sea, ¿qué defensa tenemos nosotros? ¿Nosotros qué defensa tenemos? Ninguna. Pues ¿qué le pasa? Si se comen a periodistas que tienen un prestigio internacional, que le acababan de dar un premio a una periodista que se acababan de dar un premio internacional, se las comen y dice uno, pues estamos desarmados, no tenemos armas, no tenemos nada, ni quien nos cuide. Eso sí, yo siempre termino diciendo, en caso que me llegue a pasar algo, ni me quiero resbalar, ni quiero que me vaya a machucar un pinche carro, el culpable es el presidente de México, si nos llega a pasar algo, tengan mucho cuidado en eso. Y digo yo, ¿pero por qué lo dices, Mario? ¿Por miedo? Pues sí, espérense, a mí sí me da miedo. ¿O a poco creen que no da miedo? No, sí nos da miedo, pero ¿qué es lo que tenemos que decir? Pues esa poquita conciencia todavía que tenemos de decir la verdad, de seguir dando el testimonio, de tratar de hacer algo, o a alguien que se le ocurra algo, decir, ¿saben qué? Nos vamos a reunir el 1 de septiembre en tal parte para poder convocar y hacer un llamamiento a todas las madres y a todos los hijos, a todas las esposas de los compañeros que han desaparecido y que han ejecutado extrajudicialmente, porque de repente tú dices, tan fácil, llega comando y mata a 15 personas. Ah, cabrón, espérame. ¿Quién puede andar en unas camionetas con 10, 15 cabritos bien armados? Ah, cabrón, son preguntas que digo yo, cabrón, pues que estamos ni en Colombia se sabía que había grupos paramilitares, como en El Salvador, en la guerra, acuérdense de los grupos paramilitares que existían y que hacían atrocidades, pero no al grado de aquí en México, no hay comparación. Solamente en 2 sexenios tenemos 212,000 ejecutados, junto con desaparecidos, dices tú, 212,000, y son datos del INEGI, ya están en la chingada computadora, ¿no? Dice uno, ¿qué es eso? 212,000, tan fácil decir, oye, pues es que 15 ejecutados, 10 ejecutados. Ve, antes, acuérdense, en el periódico salía cuando Calderón, 50, 42, había más muertes aquí en México que en la guerra de, creo que de Irán, no recuerdo qué etapa era, pero había más muertes aquí en México que en esa guerra, ¿no? Igual ahora hay más muertes aquí en México que en Siria. En Siria se llevan creo que van como 40,000 o 30,000. En Venezuela creo que van como 90 y tantos muertos. En el lapso de 3, 4, 5 años, y aquí en solo 3, 4 años, en un mes nos aventamos el doble, ¿no? Es muy triste la situación. El libro, la verdad, como dice el camarada, se lo comen en un día. ¿Y qué es lo principal de esto? Que son testimonios vivos, ¿no? Son testimonios que te hacen, si no tener un poquito más de conciencia, de decir, oye, no, cabrón, esto que lo sepa fulano y se lo voy a pasar a mis hermanos para que compro uno y que se lo pase uno al otro y que se vaya pasando, para que vayan viendo y tomar medidas, ¿no? De que nada de dejar bajar la guardia con los hijos, con los nietos. ¿Dónde vas, hija? No, pues voy a tal parte, me hablas cuando llegues, y no andes sola, que anden 2 con 3 compañeras, porque pues yo digo que es más difícil, ¿no? Y bueno, con esto doy más o menos. Yo le quería contar bueno, gracias, hermano, que quisiera, si no es un abuso, es muy importante lo que les voy a decir, en el sentido de que yo quería que Guaymas un poco reseñara el respeto
que en la década de los 60 y los 70 se tenía por las compañeras, muy pocas es cierto, que tomaban una actitud distinta, que eran brigadistas, repartían volantes, y como muy pocas compañeras también, pero muy destacadas y memorables, se incorporaban a la lucha insurreccional. Y el Estado, ya desde entonces, el Estado mexicano, la Federal de Seguridad, las policías locales, eran más que mendigos en ese sentido. Pero hacia el interior de las organizaciones, no necesariamente insurreccionales, de los movimientos sociales, había un profundo respeto y un trato de igualdad diferenciada, si se quiere, porque todavía teníamos muchas taras del machismo. Y yo creo que, por eso le decía, quería aportar a Wyman que comentara un poco de lo que en la Liga 23 de septiembre significaba tener una compañera que redactaba un volante, que hacía alguna actividad, y que llegaron incluso a ser magos, porque es muy importante hacer la diferencia y no dejar de ver esa lucha, ese trabajo, ese caminar consistente de las compañeras, no solamente para ganarse un lugar, sino para demostrar que había igualdad en la diferencia y que había algo más. Yo quisiera que abordaras un poquito sobre eso, porque ahora vemos que en las organizaciones, miren ustedes, ayer hubo una reunión en el Club de Banqueros, no se enojen, tuve que ir, estaban 5 partidos de los 9 que hay, estaba Marco Rascón, estaba Pablo Trejo, estaba Nicolás Zambrano, estaba el presidente del Instituto Electoral, en fin, estaban hablando de coalición de partidos, de gobernabilidad. Y el cargo, pues la encomienda que le dieron a la directora de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad y a la directora de también Ciencias Políticas de la Universidad de Rioja, España, fue la de moderadoras. Había 21 expositores, todos con gran experiencia del sistema de partidos, y solo 5 mujeres. Entonces, lo que pasa arriba, en esta aparente democracia del sistema de partido, en esa manipulación, sí, déjala que modere la directora, ¿no? Aunque sea chingona. Pues eso que pasa allá arriba también se repite abajo, pero con más crudeza, porque son las jovencitas que a los 14 o 15 años van a la fábrica a trabajar, quieren entrar a CCH, quieren entrar a la universidad, quieren ir a su mamá rural, o son hermanas, o son hijas de un maestro rural, y tienen que jugarse la vida al día o a las horas, al levantón. Eso yo quería pedirle a Wyman, si me permites, hermano, que marcaras la exacta diferencia que hubo del respeto a las compañeras en la Liga 23 de septiembre en otras organizaciones. Si puedes, o que la chinaca lo aborde, porque tenemos casos ahora de policía comunitaria, que también las compañeras son muy pocas, ¿no? Pero finalmente las asambleas sí deciden, me refiero a la policía comunitaria en el estado de Guerrero, y por lo menos en las organizaciones de la izquierda o de los movimientos sociales, no necesariamente de izquierda, sí se ve que estamos reaprendiendo a tratar a nuestras compañeras con la capacidad que tienen de liderazgo, de dirigencia y de organización, aunque tenemos nuestros objetivos en la ropa. Yo quisiera que también que esto se convirtiera en una reflexión colectiva, que yo creo que este es el espacio, tenemos pocos espacios, con estos temas tan crudos, tan dolorosos, y pues yo creo que es el momento también para trabajar entre todos, para reflexionar entre todos. ¿Qué les parece? ¿Sí? Sí, creo sumamente importante lo que escribe la compañera
creo que es algo que debemos leer todo, ¿verdad? Para acabar de informarnos, para acabar de indignarnos más, porque es una indignación terrible y una impotencia igual brutal de saber que a mí me duele mucho, muchísimo saber que muere una mujer, nomás que muera así. Me duele mucho cuando muere cualquier ser humano, quien sea, hombre o mujer, pero a mí me duele mucho cuando muere una mujer así, no así. Pero más una situación peor cuando asesinan. Es peor latente. Entonces eso causa una indignación tremenda, ¿no? Yo vengo de un medio muy marginado, muy pobre, de donde no imaginé llegar hasta acá, ¿verdad? Es una suerte enorme, ¿verdad? Yo conocí en mi andar en la vida a los compañeros de la vida, ¿verdad? No tuve la suerte de estar con el Guaymas y con este hombre de allá, ¿no? Pero otros compañeros suyos allá estuvieron con nosotros, ¿no? Y hablando de la mujer, allá estuvieron las mujeres de la liga. Allá en la liga yo recuerdo una compañera Silvia, tengo entendido que era una enfermera. Silvia era seudónimo, ¿verdad? Otra compañera que Raquel se llamaba, ¿no? Seudónimo también, ¿no? Y alguna otra compañera que por la espontaneidad no lo recuerdo, pero para no mentir también, ¿no? Compañeras con claridad, con profesión, con visión de futuro, ¿verdad? Y que creo que coincidíamos, yo a pesar de mi origen campesino y de no ir a la universidad, entonces yo entendía a los compañeros y para mí siempre todos los que llegaban eran compañeros y eran compañeras, quien fuera, para mí no había distinción de que el que llegaba era compañero, y supe de la desaparición de varias compañeras de ellas, asesinatos de las compañeras, de esta compañera que muere por la Roma en un cerco policiaco. Heroísmo así a toda prueba. Una mujer que se faja al cerco policiaco y al último muere ahí, cercada. Es un acto valientísimo por demás, ¿verdad? Donde uno de hombre a veces se raja. Esa es la neta, ¿verdad? Y de miedo viene después. Yo soy un hombre de la tierra. Pero creo que lo que pasa es que tanto la indignación como la dignidad nos pone de pie, nos levanta y nos obliga a aguantarnos el miedo. Yo creo que a nadie le falta el miedo, ¿verdad? Todos tenemos miedo, ¿verdad? Ahora ya quizás no tenga miedo a morirme tanto como antes, pero sí tengo miedo a la tortura. Le tengo más miedo a la tortura que a otra cosa, ¿verdad? Después de todo morir, pero no me importa mucho, al contrario, si me meten muchos balazos me haría un favor. No voy a pasar por el hospital ni por el médico ni nada. Se muere uno rapidísimo y es un tolerable, ¿verdad? Pero hay cosas pendientes en la vida, ¿verdad? La justicia. ¿Qué nos va a llegar? ¿Cuándo va a llegar? Y esa es responsabilidad de nosotros, los que están productivos, de que cada uno de nosotros lleve el mensaje al otro, al otro y a los otros. Así como hacen los señores religiosos, ¿no? La cadena, ¿no? La cadena del mensaje, del aviso, la información, allá, acá, al vecino, al compadre, a la comadre, a la novia, al novio, etc. Creo que es muy importante el que esta indignación, el que esta impotencia, el que este coraje ante tanta injusticia que se da, lo vayamos teniendo en la cabeza, que esa es la conciencia que debemos tener, de tantas injusticias que se cometen todo el tiempo, ¿no? ¿Verdad? De tantos delitos de deshumanidad que el Estado comete. Ahí tenemos 43 normalistas, ahí tenemos 22 de Tlatlaya, asesinados, ¿verdad? Brutalmente, cruelmente, ¿verdad? ¿Y de dónde se dice? Fíjense, estas son notas del proceso. De donde se dice
que desaparecieron 800 millones de dólares. Entonces, ¿por qué nos matan? Por dinero. No hay nada más cruel y más brutal que estar por dinero en la vida. No hay nada más lamentable y triste que se mate por esas cosas tan inhumanas, tan brutales, ¿no? Yo esa sería mi reflexión y el llamado a que no hay más, que marchemos juntos. La unidad es estratégica. Si no nos unimos, compañeros, nos van a seguir rompiendo la vida, como acabamos de haber dicho. Gracias. Muy bien. Bueno, sobre el libro, pues si me permiten, no sé si me estoy adelantando, pero bueno, lo leí y hice una reflexión también sobre el libro, y hay elementos que me gustaría decírselos. No es una guía para la lectura, pero sí tiene mucho que ver con la situación actual del país. El libro es sobre la vida de una joven, Brenda Berenice Castillo García. Es una joven madre. Lo importante que siento en el libro es de que personaliza, le da vida tanto a la víctima como a los familiares de las víctimas. Por lo general, como oí comentar acá, que por lo general ya estamos nosotros acostumbrados a las noticias en el periódico, pues un desaparecido más, una muerta más, pero no adentramos a lo que significa eso como víctima y como los familiares de esas víctimas, la vida, cuál es la zozobra, el miedo, la incertidumbre, el terror. Entonces todo en el transcurso del libro está impregnado de esa búsqueda, de esa indignación, pero personalizado en la familia y en Brenda Berenice, ¿no? Entonces aquí, como elementos que uno pudiera decir, o elementos claves en esta lectura, porque es una investigación literaria, pues me atrevería a decir que es una investigación novelada. Están los datos, están los documentos probatorios del caso en torno a Berenice. Tenemos un ambiente de violencia en este país, una militarización que no significa seguridad, al contrario, estamos inseguros ante tanto marino, soldado, policía federal, estatal, municipal, el CISEN, antes Dirección Federal de Seguridad, que nos están acosando. Estamos en un estado pues violento, ¿no? O criminal. Hay una red de impunidad, una degradación institucional que la vamos descubriendo en el transcurso del libro. No decimos nosotros que, al menos es una opinión personal, que esto no está funcionando, al contrario, está funcionando. Es la planificación que tiene el Estado de que así deben de funcionar las cosas, ¿no? Un Estado criminal que ha sembrado una psicosis en todo el territorio nacional. Vemos también que, o al menos es lo que se transmite, que si bien el gran capital tiene negocios en la banca, tiene negocios en la industria, en las maquilas, pues la desaparición y el trata o la desaparición de jóvenes o de mujeres es un negocio más para ellos, ¿no? Entonces estamos ante una situación realmente de una degradación, no solamente institucional, sino que también una degradación como nosotros, como personas, vaya. Vemos también, o se intuye en el libro, que hay denuncias, hay investigación por parte de la familia, hay amenazas, hay atentados, hay sobornos, hay chantaje,
hay cómplices. Y también se infiere en este tipo de lecturas que hay una división en los movimientos, hay una división que es precisamente inducida o es un trabajo de parte del Estado mexicano. Hay un cansancio también, hay un hartazgo, pero también hay un cansancio en las familias. No nos incluimos, el Comité Eureka no se incluye en el cansancio, pero también hay que ver las condiciones socioeconómicas de la sociedad en lo que están ocurriendo este tipo de crímenes. Entonces hay un cansancio que posiblemente gente que no tiene alguna instrucción ideológica no tiene esa capacidad, entonces hay un cansancio, y pues las cuestiones nosotros las vemos desde el punto de vista político, ideológico, ¿no? Entonces eso es para nosotros en lo personal lo que nos transmite el libro, ¿no? Hay una dinámica feroz, podríamos decir así, en el libro, porque para nosotros cumple el cometido, ¿verdad? Nos identificamos con Brenda, con la familia de Brenda, en estas pesquisas, en estas investigaciones, en este trato inhumano que da el gobierno mexicano. Eso sería. Yo soy Stephanie. Yo, pues, es el primer acercamiento al libro, pero me queda claro una cosa, ¿no? Que se debe de partir de la base de que estamos en un estado capitalista que utiliza el patriarcado para oprimir a la mujer doblemente, ¿no? Y que la cuestión de las desapariciones no es una cuestión ni gratuita ni fortuita, ¿no? Sino es una parte del mercado que el propio capitalismo produce y que es algo que tenemos que estar reconociendo ahora mismo, ¿no? Estos patrones de la desaparición es una forma de opresión y de explotación a la mujer. A veces se les asesina, a veces se les manda a la trata de personas, pero es en esta misma concepción de que el Estado como patriarcado, o sea, como un Estado capitalista y patriarcal, puede tomar como una posesión o ver a las mujeres como objeto y hacer con ellas lo que se le venga en gana. Entonces, a partir de sus mercados, como el narcotráfico, es que pueden incidir o puede determinar lo que va a pasar con las mujeres, ¿no? Entonces, lo que decía Guaymas es muy cierto, ¿no? O sea, clase y género no están separados. ¿Por qué somos las mujeres proletarias las que somos desaparecidas, ¿no? ¿Por qué nuestra condición de clase nos oprime a tal grado que nos desaparecen, que nos asesinan? En un país feminicida hay que reconocerlo, que es su propio mercado el que nos hace estas cosas, ¿no? Entonces hay que reconocer que hay una opresión patriarcal de la que estamos hablando, ¿no? Y que me parece que el libro lo refleja, y yo aplaudo mucho que existan estas iniciativas también desde las mujeres, porque lo que decía Ernesto es importante, ¿no? O sea, ¿dónde ha estado la mujer presente, ¿no? Creo que la mujer siempre ha estado constante, siempre hemos estado en pie de lucha, ¿no? Que se nos ha oprimido a partir de los discursos, a partir del ocultamiento, del olvido propiamente, ¿no? Pero que es un momento donde tenemos que buscar aliados, que en este caso también los hombres forman parte de una clase desde la que estamos partiendo, para luchar en contra de un modelo económico que es el que nos ve como objetos, que nos ve como propiedad, y contra el que nosotros tenemos que estar luchando todo el tiempo. No somos una herramienta, ni somos un objeto, somos seres humanos, somos personas que pensamos, que producimos, que podemos reproducir, pero a nuestra conveniencia como clase, a nuestros intereses y en nuestras funciones. Entonces hay que reconocer que el Estado es cómplice y es partícipe, ¿no? Y directamente hay que acusarlo como el responsable de cualquier acontecimiento o asesinato que sucede en este país, y en específico contra los feminicidios, porque cualquier asesinato a mujeres debe ser reconocido como feminicidio, porque sí tiene que ver con una opresión que se ejerce ideológicamente a partir de los medios de comunicación, a partir de sus valores morales, a partir de su ideología, ¿no? Siempre estamos oprimidas, y contra eso hay que estarlo señalando todo el tiempo y decir, debe de acabar, y ni una menos, ¿no? Simplemente. Vamos a pasar a ver para que le dé protocolos. No, lo que pasa es que yo no había escuchado lo que estaban diciendo, la liga que hay
entre el militarismo y el feminicidio grupales. Sin embargo, voy a aportar aquí un par de datos duros. Bueno, el primero de ellos, ahora que todo el mundo dice que estamos cumpliendo la década del militarismo, yo escribí un artículo diciendo que no es cierto. El militarismo oficialmente se instauró en Chihuahua en los 90. O sea, el experimento se hizo cuando el procurador, se empezó un poquito desde antes, pero con Lozano Gracia, el procurador panista, fue cuando se hizo específicamente el nombramiento de delegado de la PGR, de ministerios públicos y de jueces militares en Chihuahua. O sea, es un experimento que a la gente se le olvida. El jefe de zona era Clemente Vega, que después fue secretario de la Defensa. Entonces, se establece ese militarismo oficializado, o sea, de manera formal, en los 90s. Y sí coinciden, porque los feminicidios se ubican históricamente a partir del 93 con Francisco Barrio. Y es con Francisco Barrio con quien se hace el convenio como gobernador para que vayan los militares a ser los jueces, los ministerios públicos y los jefes de grupo, los comandantes y delegados de la PGR. Entonces coincide absolutamente, nada más que no ligado con el feminicidio, pero sí es real. El otro dato que también es real es que a partir de la militarización de Ciudad Juárez y de Chihuahua, que es en el 2007, en Chihuahua, en Ciudad Juárez había 150 o 160 homicidios. En cuanto entra el ejército, ya en el 2007 suben a 900. En el 2008 suben a 1700, 1800. En el 2009 se van a 2300. En el 2010 se van casi a 2800 y en el 2011 llegan a 3300. O sea, tengo las cifras en la memoria porque fue una corrida gradual, de tal manera que hay en 4 o 5 años de permanencia del ejército en Ciudad Juárez, 20 veces más homicidios dolosos, ejecuciones, que las que había cuando llegó el ejército. Entonces hay una regla de 3 simple ahí, llega el ejército y se incrementa la violencia. Entonces esa es otra asociación, independientemente de los feminicidios. Y eso que se ve muy claramente en Juárez, búsquenlo en internet, ahí están los datos año por año, se puede ver en muchos otros lugares del país. Llega el ejército y se militariza el lugar, entonces empiezan los cateos indiscriminados, la toma de personas sin orden de juez, la desaparición, la tortura, las cárceles clandestinas, etcétera, etcétera. Y por último, ahí en Juárez también hubo una ocasión, un poquito antes que iba la caravana de Javier Sicilia, en el 2011, Gustavo de la Rosa Hickerson, que es un defensor conocido de derechos humanos, le dijo a Carmen Aristegui, y luego yo se lo pregunté ahí personalmente en Ciudad Juárez, él dijo, aquí lo que ocurre es que llega el ejército, le quita las armas, los vehículos, los viáticos, todo a los policías, los dejan sin razón de ser. ¿Y qué hacen los policías? Lo que saben hacer, extorsionar, secuestrar, violar, llevarse a la gente y sacarle de lana, ¿no? Y cuando se lo pregunté, digo, yo te voy a decir eso con Carmen, dice, sí, eso es lo que pasa aquí. O sea, llega el ejército y las policías ya no se usan, se quedan a firmar, a cobrar y a delinquir, ¿no? Digo, además del ejército, quiero decir, están las policías locales que quedan sin razón de ser. Entonces, si hay una liga directa entre la militarización y los feminicidios. Yo tengo una hipótesis, si se podría a todas las policías, como en el tema que dice José, que si se lograría sensibilizar, moralizar, preparar, o sea, arrancarlas de esa vileza en la que están. Por la siguiente hipótesis, pienso yo que lo logró el comandante Hugo Rafael Chávez Frías en Venezuela con las Fuerzas Armadas. Creo yo que perdió muy bien para ser un hombre que sensibilizó, moralizó, documentó, instruyó, preparó y todo de manera obviamente
humana, progresista, y bueno, tenía la fuerza, tenía el poder del país, pues. Pero aquí, ¿qué podríamos hacer a nivel municipio, a nivel barrio, a nivel colonia? O sea, porque de aquí a que llegue la fuerza progresista izquierda, yo creo que hay mucho para hacer todo eso, porque llega el ejército, pero también sacar al ejército, tengo de hipótesis. Nos quejamos de todos los peceros y los camioneros que andan ahí como salvajes porque no están educados ni preparados para una cultura vial, para una cultura vial y que sea responsable. No se dan cuenta que en ese transporte traen vidas humanas. Bueno, pues al ejército, ¿cómo lo lanzas a la calle si está igual? Hay analfabetos, hay cuates muy inoperantes, hay cuates que están pensando nada más en el ocio, en la vileza de la vida, tristemente. Entonces, se me hace una barbarie. Primero, habría que darles una buena apuntada, y no sé si alguno de ustedes nos podría decir si se pudiera hacer aquí, de qué manera, y si sí se logró con las Fuerzas Armadas de Venezuela. A ver, muy breve. Yo creo que el mejor ejemplo de cómo se puede superar el miedo sin encarnarlo y que te paralice, lo demuestran las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Y respondiendo al cariño y al respeto de sus compañeros, y a igualar fuerzas. O sea, las FARC no llegaron en Colombia a la mesa de negociaciones reciente pues de gratis, ¿no? Y llegaron asumiendo, esto pasa con el narco, esto pasa con los secuestros, esto pasa con los caciques, estos son los negocios de la derecha paramilitar, estos son los transnacionales, pero nosotros también tenemos con qué. Esa es la gran diferencia, de la guerrilla más antigua en América Latina. Cómo la respuesta está en función de las bases marginales proletarias. Así de ver es que Venezuela tiene petróleo. Ojo,